O Hola, 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 hola. Al frente, como para el otro. Ahorita. Ay, em, Hola, 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 hola. Pero así, ahí ya está. Sí, pero acá no, no, pero lo tengo para. Listo, ya. Pero entonces lo apago. Yo lo pongo así porque no.
Muy buenos días para todos y para todas. Me presento, Juan David Rodríguez, soy el gerente de la S San Camilo de Lelis del municipio de Vegachí. Y hoy quiero presentarles esta audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023. Muchas gracias a las personas que accedieron a la invitación y a las personas que nos están viendo desde los hogares. La idea es que podamos interactuar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos a través del Facebook Live de la institución. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, estaremos atentos para resolverla. La idea es que más que la exposición que les quiero hacer es un conversatorio y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues poderla aclarar. Como les digo, este es un informe de las actividades y de lo que se realizó en la vigencia 2023. Entonces vamos a iniciar revisando la producción que tuvo el hospital en la vigencia anterior. Lo vamos a comparar con el año 2022. En el año 2023 tuvimos un comportamiento muy parecido en consulta externa. Tuvimos 18.373 consultas, cuando en el año 2022 habíamos tenido 18.226. Pero observamos un incremento en consultas relativamente significativo de urgencias. Entonces el llamado que hacemos es que cuando accedamos al servicio de urgencia sea realmente porque tengamos una necesidad urgente de atención. Muchas veces, ¿qué pasa? Si no podemos, porque tuvimos algunas dificultades con la asignación de citas, me imagino que el año pasado se pudieron haber presentado, y no alcanzamos a la consulta por consulta externa, entonces nos vamos a que nos atiendan por el servicio de urgencias. Esto ha hecho que se incrementen en más de 1000 consultas con relación al año 2022 estas consultas. Entonces el llamado inicial es que seamos, cuando pidamos o solicitemos el servicio en la atención de urgencias, que sea realmente porque la condición de salud lo amerite. Un tema que ya hemos venido tratando y vamos a trabajar no solo desde la institución, sino con el acompañamiento de nuestro hospital de referencia, el hospital de Yolombó, porque notamos que año a año se han venido reduciendo y se nota muy dramáticamente del año 2022 al año 2023, como el año pasado únicamente en la institución atendimos 14 partos, en el año 2022 atendimos 34, y si nos vamos hacia atrás tenemos años donde tuvimos 70, 80 atenciones de partos. Entonces fue un llamado también que nos hizo o que me hizo en el momento de la selección como gerente el señor alcalde, que es el presidente de la junta directiva, a quien le envío un grato saludo, es cómo podemos hacer, qué podemos hacer para que nuestros niños o nuestras mamás vuelvan a confiar en nuestro hospital y los niños vuelvan a nacer acá en el hospital de Vegachí. Hay muchas cosas que pueden intervenir ahí. Una, que la gran mayoría de las mujeres que están en embarazo tienen por alguna condición de salud un riesgo alto obstétrico, y cuando van a su consulta donde el obstetra en el segundo nivel les dice no, su parto debe ser atendido en segundo nivel, entonces ya esa materna no va a venir a atender el parto o va a tener su parto en el hospital, sino que directamente va a buscar Yolombó o Medellín, cuando muchas de estas condiciones pueden ser tratadas en el hospital y se puede manejar estas atenciones. Entonces, desde el hospital el llamado a los compañeros es que hagamos unos buenos cursos psicoprofilácticos, hagamos un buen control prenatal para que estas mamás y estos papás estén tranquilos, conozcan el personal, conozcan cómo funciona la institución, dónde va a ser atendido su parto, y generemos esa confianza para que vuelvan a nacer nuestros niños en nuestro municipio. Gran cantidad de estos 14 ni siquiera son usuarias del municipio, usuarias que venían o de Segovia o de Remedios, que la condición pues se complicó en el traslado y se entraron al hospital y donde se atendieron estos partos. Entonces ese es otro tema que quisiéramos mejorar y crear esa confianza en nuestras maternas. Los exámenes de laboratorio, tenemos un número, me parece muy alto. Si lo comparamos con las consultas, tuvimos 18.000 consultas en el año
y tuvimos 23.920 exámenes de laboratorio, más de un examen en promedio por paciente atendido. Entonces, en este sentido también tenemos que trabajar, aunque el número fue menor al del año 2022, la idea es que podamos bajar el número de atenciones de exámenes de laboratorio. Venimos trabajando y tenemos que actualizar nuestras guías y protocolos de atención para que los exámenes que se manden, nos envíen por parte de nuestros profesionales, sean los que necesariamente se requieren para cada una de las patologías por las que consultan en la institución. Entonces este es un trabajo también que tenemos dentro de la empresa de cómo optimizar el recurso del laboratorio clínico. Toma de citologías, también notamos una disminución en el año 2022, 744, en el año 2023 pasamos a 705. También tenemos que trabajar duro porque es una actividad que nos puede prevenir más tarde una enfermedad que, si diagnosticamos a tiempo, podemos hacer un tratamiento efectivo y que podemos evitar condiciones de salud que nos dificulten o nos desmejoren las condiciones de salud de estas mujeres cuando logremos hacer la detección a tiempo de cualquier patología que se presente. Entonces, en este tema también tenemos que fortalecer el trabajo desde la institución para no solo hacer la toma dentro de la institución, sino cuando hagamos estas jornadas extramurales, hacer esa toma de la citología a las mujeres que cumplan con las condiciones para la toma de la misma. Controles de enfermería, también vemos una disminución del año 2022 al año 2023. Todas estas son actividades de promoción y prevención, son actividades que nos van a lograr llevar a un diagnóstico a tiempo de cualquier tipo de condición en salud, que le va a ahorrar dificultades a las personas que les podamos detectar esto y al sistema, porque pues es más fácil hacer la prevención que después tener que ir a hacer tratamientos curativos en las personas. Entonces es bien importante que desde la institución también fortalezcamos el número de atenciones y también hacerlo cuando hacemos las brigadas extramurales, cuando estamos fuera de la institución, hacer la mayor cantidad de actividades que podamos de promoción y prevención. Este es un tema también que nos evalúa mucho el Ministerio de Protección Social y la Secretaría Seccional de Salud, que es el número de dosis aplicadas de vacuna a nuestros niños. En el año 2022 se aplicaron 4.265 biológicos. En el año 2023 tuvimos una disminución y aplicamos únicamente 3.622 dosis. Entonces hay que hacer una microplaneación, se llama desde el tema de vacunación, de qué estrategias vamos a tener para poder captar el mayor número de niños y colocar las vacunas. Una que pondremos en funcionamiento muy pronto es la vacunación casa a casa. La vacunadora o el vacunador, la persona que esté cumpliendo con esta función, debe ir a buscar los niños. No solo podemos o debemos vacunar los que vengan a la institución, sino tenemos que ir a buscar los niños que ya cumplan con el momento para aplicar una dosis, y si no ha ido a la institución, ir a buscarlo y aplicarla. Y también la aplicación en estas brigadas que vamos o estamos implementando en los diferentes sitios que podamos, con el vehículo que adquirió la institución, para hacer jornadas de salud extramurales y no solo limitarnos a las acciones que podamos hacer dentro del hospital. Dentro de los indicadores de calidad que también yo quisiera revisar, porque es una queja grande que tiene la comunidad de que a veces es difícil acceder a una consulta, tenemos unos tiempos que se pudieron evaluar en esas vigencias, pero que yo quisiera revisar cómo se midieron, porque de pronto no sé qué tan exacta puede ser la información. Nos dice que el tiempo promedio para asignación de una cita de medicina general es 1.33 días. Yo no sé si ese dato sea el real que se tuvo, y en el 2023 se disminuyó prácticamente a un día. Desde que nosotros empezamos la gestión, desde el 2 de abril, hemos venido trabajando porque hemos tenido unas dificultades con la línea telefónica, hemos tenido unas dificultades con la implementación de una plataforma denominada COCO, donde esperamos poder facilitar la asignación de citas, pero la medida nos daría mucho más alta que esta.
tuvimos un atraso, le agradezco al doctor Pedro que nos acompaña. Teníamos un atraso cuando llegamos de aproximadamente 240 citas o personas esperando una cita represadas. Hicimos un plan de contingencia, contamos con el apoyo de nuestro coordinador y de todo el equipo médico y pudimos evacuar, digámoslo así, todas estas citas que venían represadas y hoy estamos prácticamente al día en las citas. Si la piden hoy, me corriges, para mañana podríamos tener una cita. Entonces, en ese sentido hemos venido trabajando mucho. También les decía en estos días en una sesión del consejo, en todos los hospitales y en todas las clínicas pasa que se acaben las citas, hay un número determinado y si la gente consulta mucho, pues no vamos a tener agenda todos los días, pero vamos a estar en la medida de lo posible tratando de agilizar, de optimizar el cuadro de turnos y que no tengamos que devolver a las personas que quieran acceder a la cita. Me recuerdan ahora al final para que les cuente los mecanismos para pedir citas el día de hoy para no enredar mucho el tema. En odontología también quisiera revisar esta cifra porque de pronto el número es más elevado a la fecha. Teníamos que antes de un día se daban en el 2022 y en el 2023 pasamos a 4 días. Si hoy pedimos una cita ya prácticamente la agenda está llena para el mes de junio. Entonces es un proceso que también tenemos que revisar, cómo optimizar el recurso y cómo hacer para que la persona pueda acceder al servicio y no esperar 15, 20 o un mes para poder acceder a su cita. Entonces tenemos que revisar este indicador también, cómo se mide y cómo lo podemos hacer más real y que nos lleve a una planeación de las actividades que nos permita reducir esos tiempos de espera, o al menos si fuera 4 sería muy bueno, sería mantenerlo. Este indicador también hay que revisar cómo se está haciendo la medición, que es el tiempo promedio de espera para la atención de un paciente clasificado en triaje 2. Estamos tratando y vamos a hacer campañas para que toda la población entienda el significado del procedimiento de triaje. El triaje es un sistema de clasificación que nos mide lo urgente que debe ser una atención en el servicio de urgencias. Triaje 1 debe atenderse inmediatamente, si no se atiende inmediatamente, pues posiblemente la persona no sobreviva. El triaje 2 tiene un tiempo de espera un poquito más alto que la atención inmediata, pero es algo que yo quiero que la comunidad entienda. La atención en urgencias no depende de que el usuario sea el amigo del médico o del gerente o del concejal. La atención en urgencias depende de la gravedad de la patología que tenga la persona. Entonces se hace una evaluación por parte de un profesional y se define cuánto podría ser el tiempo máximo de espera que tiene ese usuario para ser atendido. Lógicamente, si llegamos a un triaje 3, pero el servicio está vacío, pues lógicamente ese paciente no lo vamos a poner a esperar el tiempo definido por el triaje, sino que se va a atender. Pero muchas veces va a haber 2, 3 pacientes esperando y algunos dicen, pero ¿por qué ingresa él primero si yo llegué antes? Es por la gravedad de la enfermedad. Eso es lo que nos define quién entra primero, digamos, a la atención. En el año 2022 teníamos ese tiempo en 53 minutos, para el año 2023 se llevó a 18 minutos y tendríamos que hacer nuestro proceso de revisión de cómo estamos en el primer trimestre de este año, hacer la revisión y mirar cómo estamos haciendo esa medición, que sea lo más real posible, pero la gente que nos entienda, y ese es otro mensaje que les quiero dejar hoy, que la atención en el servicio de urgencias depende de la gravedad de la patología y no de que seamos amigos o no del médico o del gerente. Entonces que nos quede eso bien claro. Este es un indicador un poco más técnico, es la proporción de reingresos, es decir, cuántas personas después de que las atienden en urgencias vuelven antes de 3 días a consultar por la misma patología, porque puede ser que vinieron a consultar por una patología y al otro día tuvieron un accidente y consultan por otra, no se mediría para el indicador.
es por la misma causa de consulta. En el 2022 teníamos 0.6% y para el año 2023 bajamos a 0.5%, es decir que más o menos de cada 200 uno regresaría a consultar por el servicio de urgencias por la misma patología, que es un indicador que es relativamente tolerable ese valor. Eso entonces en relación con estos indicadores de calidad. En contratación pues tenemos unas mediciones que se realizan por parte de los entes de control y que nosotros también debemos reportar, que es la contratación de personas por fuera de la planta de cargos de la institución. Para el primer trimestre de 2023 se tuvieron 39 personas contratadas. Hay que tener en cuenta que hay unos contratos que se deben sí o sí realizar, como es asesor jurídico, la institución debe tener, el contador por ley se debe tener, y hay otros procesos que deben ser liderados a través de este tipo de contratación. El hospital no tendría pues cómo tener un asesor jurídico de planta o un contador en la planta, tenemos otro tipo de cargos. Entonces la mayoría de estos cargos se contratan a través de órdenes de prestación de servicios para esas situaciones específicas, como una demanda en el tema jurídico o todos los informes que se hacen a través de los contadores de la institución. Adicional, en la empresa pues tenemos una una planta de cargos de 40 funcionarios, con el cual no es posible prestar todos los servicios que se requieren. Hay un estudio realizado el año pasado para poco a poco ir alimentando, digámoslo así, esa planta de cargos y que ojalá todas las personas estén dentro de la misma. Las personas que no están y los cargos que no están en este momento en la planta, porque la planta hoy está cubierta en su totalidad, los 40 cargos disponibles tienen las personas, se contratan a través de un tercero, que en su momento eran 30 personas, por eso el número tan alto. En el primer trimestre entonces eran 39 contratistas, en el segundo trimestre fueron 44, en el tercero 50 y se terminó en diciembre del año 2023 con unas personas contratadas a través de tercerización, digámoslo así, de 51 personas a través de 18 contratos, donde el contrato, como les digo, más representativo y más grande es con esta empresa que nos provee muchos de los procesos que realizamos en la institución, que con el personal de planta no podríamos poner a funcionar de la mejor manera. En el tema financiero, de pronto debía haber empezado por ahí, pues para nadie es un secreto que la institución, el hospital, el año pasado fue evaluado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Protección Social en riesgo financiero medio. Ellos hacen unos cruces, digámoslo así, de la información que nosotros reportamos financieramente, y tienen unos indicadores que miden el riesgo en el que puede estar una institución. La clasificación va de sin riesgo, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, dependiendo de lo que ellos encuentren en esa información financiera. La institución el año pasado fue evaluada en riesgo medio y por lo tanto debe entrar a realizar un plan de saneamiento fiscal y financiero. Es decir, hay que decirle al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud, vea, nosotros vamos en esta tendencia, vamos a mejorar, el hospital va a poder cubrir todos sus gastos y todos sus costos, y las acciones que vamos a hacer son esta y esta. En este momento, inclusive lunes y martes, estuvimos con parte del equipo recibiendo una capacitación por parte de la Secretaría Seccional de Salud, quien en principio revisa ese plan. Cuando ellos consideran que ya está ajustado a la realidad, ellos mismos lo envían al Ministerio de Hacienda para que haya otros expertos, un poco más expertos que los de la Secretaría, porque ellos sí son ya expertos en números, digamos así, digan, venga, este plan que ustedes presentan sí se puede realizar, o este plan, lo que dicen ahí, eso no se va a poder realizar, cámbienlo.
En ese proceso estamos de construcción, agradecerle a todos los coordinadores de los servicios del hospital que han estado trabajando en el tema, porque la intención es que sea algo muy real, porque ellos también se van a dar cuenta si con los indicadores que llevamos a través de la historia vamos a poder cumplirlo con lo que escribamos en el plan o si estamos diciendo mucha mentira para salir de la situación. Entonces, la idea es que estos planes se construyen a través del personal de la institución. Cuando tengamos ya el documento listo, digamos que vamos a presentar al departamento, lo debemos socializar con todo el equipo de trabajo de la institución para que lo conozcan y ojalá nos aporten también, porque el plan es un plan que puede ser en su momento flexible. Puede ser que los que estamos elaborando el plan no veamos alguna situación que nos puede mejorar esa condición financiera que es un poquito difícil en este momento, pero que con este plan y con la reorganización, digamos, de algunos procesos podemos salir adelante. Adicional, nos lo recalcó mucho el profesional de la Secretaría Seccional, el doctor Mauricio Rosero, el señor gobernador del departamento quiere conocer una situación real a hoy, porque no es solo el hospital de Vegachí, hay 57 hospitales del departamento entre riesgo medio y alto, que tienen o tenemos que realizar esos planes. Y habrá algunos, como creo yo, que puede ser la situación del hospital de nosotros, que podremos salir de esa situación sin necesidad de que nos asignen recursos el departamento. Pero habrá otros, ayer nos comentaban y mirábamos planes del Hospital La María, que es un monstruo que maneja un presupuesto pues grandísimo, del Hospital General de Medellín, que también es otro monstruo que maneja muchos recursos, y el hospital, por ejemplo, de Envigado, que es un hospital que uno hubiera pensado en el tiempo que nunca hubiera llegado al riesgo, y llegó al riesgo financiero. El hospital de Itagüí tiene una situación financiera que la conozco de mano terrible, que hay que tomar algunas medidas, pero que yo pienso que se puede salvar, porque eso le pasaba hace más o menos 5 años al hospital de Bello, y con una buena administración y tomando las medidas necesarias, ese hospital, después de estos 4 años, es un hospital próspero, un hospital que da superávit. Entonces, estos hospitales tal vez, no solo con las medidas que tomen, sino accediendo a recursos, van a salir del riesgo, pero solitos, sin recursos, de pronto no. Entonces, eso es lo que quiere saber el señor gobernador, qué hospitales podrían salir sin asignarles recursos y qué hospitales requieren recursos para salir de la situación. Este plan, después de que se viabilice, tendremos 4 años para ejecutarlo y para salir de esa situación un poquito difícil. El hospital, aunque debe a algunos proveedores, pues al menos estamos al día en nómina, estamos al día con los funcionarios y esperamos continuar en esa situación. Y ya todas las medidas que se tomen nos permitan ir poco a poco cubriendo esas deudas que se tienen de vigencias anteriores con algunos proveedores. Doctor Guillermo, bienvenido. Entonces, esa es la situación que se tiene con relación al plan de saneamiento fiscal y financiero que por norma se debe presentar. Ayer también nos manifestaban que algunos hospitales no presentaron esos planes y eso está en manos de la Superintendencia Nacional de Salud, qué va a pasar con esos hospitales que en su momento no presentaron los planes, pero este plan se debe hacer y se debe presentar, y lo que les digo, dentro de la institución venimos trabajando en el mismo. Este es en términos generales el comportamiento del año 2022. Los gastos fueron de 6.500 millones de pesos y para el año 2023 se aumentan a 9.247 millones de pesos. Y los ingresos aumentan en una proporción muy parecida, de 6.800 a 9.700. Digamos que no hay un desfase muy alto. Aquí tiene que ver mucho los proyectos de inversión que se están realizando en la institución. Hay un proyecto en este momento de ejecución del servicio de urgencias de más de 1.400 millones de pesos que por diferentes fuentes de financiación se está ejecutando en este momento, que necesita
unos ajustes económicos que ya presentamos, pues las adiciones a la Secretaría Seccional para que nos aprueben esos recursos adicionales que se necesitan para terminar. Entonces, a eso se debe pues estos incrementos tan altos. Los pasivos, que es lo que debe el hospital, en el 2022 eran 1.977 millones, a 31 de diciembre, en el año 2023 subimos a 2.566 millones, pero esa no es la realidad que tenemos el día de hoy. La institución, dentro de algunas medidas que tomó en su momento, decidió hacer unos cobros coactivos, que es unos cobros, digamos, a través de personas jurídicas a unas EPS que le debían mucho dinero al hospital, y en el primer trimestre de este año se logró que Nueva EPS se pusiera al día en muchas de las obligaciones que tenía con el hospital, las obligaciones de más de 500 millones de pesos que ingresaron a la institución y que lograron o sirvieron para mermar esos pasivos que en este momento no son tan altos. Recuerdo en la exposición que hicimos en el Consejo, los pasivos pues reales que tendríamos a la fecha serían más o menos 900 mil millones de pesos, que es una cifra pues más de la mitad de lo que aparece ahí. Entonces voy a que la situación del hospital, aunque puede ser difícil, por las medidas que hay que tomar, no es tan complicada como la que tienen algunas instituciones donde hay hospitales que le deben a sus funcionarios 3, 4, 5 meses, 4, 5 quincenas de salario, más lo que le deben a los proveedores. Entonces, consideramos que haciendo unos ajustes y teniendo en cuenta que el plan nos va a dar 4 años de ejecución, podemos lograr mejorar esas condiciones financieras de la institución. Sí. Es para la transmisión. Ah, bueno. Buenos días, entonces. Entonces, los recursos no se obtienen es porque no hacemos los cobros en su debido momento, porque usted dice que hicieron unos cobros persuasivos o coactivos, ¿cierto? Entonces, si uno está haciendo los cobros mensualmente o trimestralmente, no tendría que llegar uno a hacer unos cobros persuasivos. A ver, la situación en el sector salud es un poquito diferente a cómo funciona en otros sistemas, digámoslo así. Si fuera tan fácil, todos hacen cobros coactivos y ningún hospital estaría en crisis, ¿cierto? No es tan difícil, no es tan fácil como eso, ¿cierto? Cuando uno llega a esas situaciones es porque ya encuentra unas carteras de difícil cobro que ya llevan mucho tiempo y que no hay como ese flujo de recursos cuando se define hacer esos cobros de manera coactiva. El hospital, yo considero que en sus diferentes gestiones se ha hecho, porque es una gestión del gerente, hacer los cobros. Lo que pasa es que las EPS a veces el flujo de los recursos no es el que uno quisiera. Nosotros, por ejemplo, la contratación que tenemos con Nueva EPS es una contratación por evento, es decir, cada actividad que yo le realice a ellos, yo la cobro. Y ellos tienen unos expertos para revisar que en este cobro faltó una firma, en este cobro faltó una fotocopia, y devuelven y ahí se va como enredando el tema del cobro, pero no creo que sea por falta de gestión en el cobro, es porque el sistema tiene unos problemas coyunturales, se está haciendo los estudios pero nunca los revelan, de si la UPC, es decir, el valor que se paga por cada persona, si cubre todas las atenciones de un plan que es inmenso. El plan de salud colombiano es uno de los planes más grandes en el mundo. Aquí se da de todo y lo que no se da ponen una tutela y el juez dice délo. Entonces es un plan casi que ilimitado y los recursos sí son limitados. Pero el tema del flujo de recursos depende de muchas cosas, ¿cierto? Yo les decía también en una reunión que tuve, no sé si con el personal o la del consejo, que nosotros aquí tenemos una ventaja grande sobre otros hospitales. Los contratos grandes del hospital son solo con 2 EPS. Entonces digamos que estamos haciéndole cobros a esas 2 grandes. Y una, prácticamente lo que hay que cobrar es poquito, de actividades puntuales, es decir, por evento, que es Savia, porque la mayoría de la población de Savia está en el régimen subsidiado y lo que nos pagan es una cápita. Una cápita es un valor fijo mensual por cada usuario. Le hagamos mucho o le hagamos poquito, cobramos lo mismo.
Hay un poquito de personas en Savia que están en régimen contributivo, que las condiciones son diferentes y son muy parecidas a las de Nueva EPS, que es por evento. En Nueva EPS pasa el efecto contrario, la gran mayoría está en régimen contributivo, ahí sí hay que hacer muy buen proceso de facturación, que es algo que venimos fortaleciendo, que mi factura salga bien hecha, con los soportes que son, para que ellos no tengan cómo decirle gloso por esto. Y ahí también tenemos una pequeña franja de población que está en régimen subsidiado, pero es muy poquita, por algo que se denomina movilidad. Si usted está en una EPS contributiva y pierde su trabajo o pierde las condiciones para poder pagar, pasa al régimen subsidiado en la misma EPS, y lo mismo con Savia. El que está en Savia, que en régimen subsidiado, consigue un trabajo, debe cotizar al régimen contributivo, pero puede continuar en Savia o definir la EPS. Pero el tema del cobro es difícil, y no llegar a esas medidas de cobros coactivos a veces es complicado, porque lo viven hoy 12 hospitales del departamento que hicieron cobros coactivos a Nueva EPS. Nueva EPS le suspendió los pagos, porque a veces hacen unos cobros coactivos exagerados, no tienen realmente el valor de la cartera y hacen unos cobros exagerados. Cuando el juez dice sí, pagan o le pagaron más de lo que le debían. Entonces le suspenden los pagos hasta que crucen, digamos, la cartera. Exactamente. Entonces, yo considero que lo que nos pagaron a nosotros nos lo debían. Estamos pendientes de hacer esos cruces con ellos, porque pues, ustedes saben que hubo un cambio del representante legal de Nueva EPS a nivel nacional y que ellos quieren implementar otro tipo de cambios. La próxima semana tendremos unas mesas que son mesas de circular 030, donde nos vamos a sentar con ellos a decirle: vea, yo lo que tengo que usted me debe es esto, usted cuánto tiene que hay que me debe a mí, y empezar a hacer esos cruces y acuerdos para saber realmente si me deben o no me deben dinero. Pero el tema, yo pienso que siempre se ha hecho la gestión del cobro, lo que pasa es que no es tan fácil, y por eso hay 57 hospitales en riesgo fiscal y financiero, muchos de ellos por falta de esos recursos y ese flujo por parte de las EPS. ¿Me escuchan bien? Es que con ese... Bueno, yo creo que hablo duro. Bueno, entonces, el tema de la cartera, si la fotografía la pusiéramos hoy, sería muy diferente, porque hubo esos pagos y se han pagado las nóminas, etc. Esta es la cartera que tenemos, la cartera es lo que nos deben, pasivos es lo que debemos. Los diferentes, los agrupamos por los del régimen subsidiado, básicamente Savia, pero hay otros. Una persona del régimen subsidiado que vino a pasear acá y se enfermó, y entonces tuvimos que atenderla y le cobramos a una EPS, a Confachocó, esa práctica se perdió, pero hay que cobrarla. Entonces, del régimen subsidiado pasamos de 403 millones a 478 millones de pesos. Población pobre no asegurada se mantiene casi que al día, que son los recursos que se gestionan a través de la Secretaría Seccional, de la Secretaría Local de Salud, con unos convenios que hacen con el hospital para atención de población que no esté ni en régimen contributivo ni en régimen subsidiado. El régimen contributivo, que el grande es Nueva EPS, pero miren el valor, y recuerden que esto es a 31 de diciembre y ellos nos pagaron 500 millones en el primer trimestre de este año. Entonces esta cartera de por sí bajaría más o menos a 250 millones de pesos. SOAT, aquí es muy frecuente los accidentes de tránsito, desafortunadamente, y eso se factura al SOAT cuando los vehículos que están inmersos en el accidente tienen la documentación. Cuando no tienen la documentación, eso se le factura a la institución del país, de la nación, que maneja los recursos del aseguramiento, que es la ADRES, que estas dos tienen unos auditores que si falta un documento no pagan, pero a mí me parece que la plática del SOAT es casi muy fija. Lo que pasa es que se demora el proceso de revisión, de cobro y de pago, pero si hacemos bien esos procesos, pues esa plática más o menos fluye. Y otros deudores, hay otras, y hoy está en boga de todo el mundo el tema con los maestros. Los maestros no están ni en el régimen subsidiado ni en el régimen contributivo, tienen un régimen que se llama régimen especial, y que en su momento hacían unas licitaciones, y en Antioquia lo manejaba Sumimedical, y a partir de hace 21 días
lo quieren manejar directamente desde el FOMAC. Nosotros hemos sido muy juiciosos y hemos enviado toda la documentación que se nos ha solicitado, y creo que ningún maestro del municipio puede tener, no sé, me corrige Guillermo, si han recibido quejas por falta de atención a algún maestro, al menos en la baja. Yo no les puedo garantizar que en la mediana esté fluyendo bien el tema, porque ya es o Yolombó o los hospitales de Medellín, o que tengan medicamentos allá, pero al menos desde nosotros hemos tratado de que no se traumatice la atención de ellos por un tema administrativo que no depende de nosotros, de que están haciendo unos ajustes y que han tenido muchas dificultades para poner a funcionar el sistema que ellos consideran que es el que es. Pero nosotros ahí vamos bien. Ahí están también las fuerzas militares, ejército, policía, etcétera, que es una cartera que es relativamente alta, 524 millones de pesos. En su momento hubo alguien que manejó los maestros que se fue con una deuda grande, Fundación Médico Preventiva, y pues con Sumimedical hay que hacer la gestión de lo que nos quedan debiendo y revisar cómo va a ser todo ese proceso de facturación con el FOMAC, y que independiente del proceso de facturación, que nos pague. Nosotros hemos cumplido con todo. Diario nos envían documentos para diligenciar, para llenar, para mirar. Todo se ha enviado al día. En SOAD está incluido lo del ADRES, en lo que tienes allí como SOAD. Porque es que aquí, como el problema es de tanto el que no tienen la póliza del SOAD, entonces hay mucha atención que estamos realizando que no, o que se demora mucho tiempo en el pago. Ha llegado un momento en que llegaba 5 o 6 años que el ADRES le pague a las instituciones. Entonces se nos vuelve una cartera de difícil recaudo, y lo que tú decías, empiezan por cualquier condición en el informe que hizo el tránsito, en la presentación de documentación, en demostrar, por ejemplo, cuando es un auto fantasma o un vehículo fantasma, esa atención que se hizo por SOAD, ¿cierto? Entonces, ahí hay mucha cosa que cortar. Total, gracias Guillermo, y agradecerle por acompañarnos y por sus aportes que siempre son muy valiosos. Es una persona que conoce mucho el sistema y que nos aporta muchísimo. Y lo que dice es cierto, pero me encuentro gratamente sorprendido porque les digo, en mi experiencia gerencial yo no conocía un hospital que el ADRES le hubiera pagado. Ninguno que yo conociera. Aquí se han desembolsado, lo tiene Álvaro muy claro, más de 15 millones de pesos. Nos han pagado, lo que pasa es que lo que vos decís es cierto, eso se demora y revisan y devuelven y ya. Pero aquí hay un muy buen proceso en ese sentido con el ADRES, y es de los pocos hospitales que yo conozco, pues no conozco mucho, pero los que conozco, que el ADRES le ha pagado por esas atenciones, porque es difícil, pero es cierto. Y debemos hacer una campaña, y lo hemos hablado también con el señor alcalde, ojalá que todas las personas que tengan su vehículo tengan al día sus documentos. Uno cree que no, y que está engañando, y que no tengo el SOAD. El día del accidente es el día que empezamos a sufrir, porque puedo ser yo mismo el que estoy con mi fractura y no me recibe nadie, por esa misma dificultad, porque los hospitales, cuando saben que van a remitir a alguien por el ADRES, saben la dificultad para cobrar después. Y ¿quién termina siendo, digamos, entre comillas, el malo de la película? El hospital, que no lo quiere remitir. Entonces llaman a Guillermo, llaman al alcalde, cambiemos el informe, pongámosle los documentos de esta moto que sí tiene SOAD, y eso no se puede hacer. Eso es un delito, eso es falsedad en documento público. Entonces, ese tema es importante, que hagamos una campaña, tener nuestros documentos al día, porque el día que los necesitemos es el día que vamos a ver que no estamos ahorrando. Juan, también es importante allí establecer que estos recursos, el ADRES no se está quedando sin cobrárselos al dueño de la moto. Total. Y Total. aunque la moto ya no le hayan hecho traspaso y todas esas cosas, a quien aparezca, si tiene vivienda, si tiene otro tipo de vehículo, si tiene cualquier cosa, van por eso. Total. Y se lo quitan sin dolor. Total, clarísimo. Entonces, muchachos, revisemos pues si tenemos el vehículo, tengamos los documentos al día, porque cuando se necesitan es que vamos a empezar a sufrir, y después no queremos quedar nosotros como los malos de la película, que venga, cambie, llamemos, hagamos otro informe, eso no se puede hacer. Entonces ese llamado, y gracias Guillo.
El comparativo del balance de año a año, ustedes notan a grandes rasgos que hay un incremento en el año 2023 en los activos, en los pasivos y en el patrimonio, que debe haber un equilibrio allí, ¿cierto? Por lo que hablábamos del tema de las inversiones que se realizaron en el hospital. Doña Gloria, la anoto, ¿quiere hacer algún aporte ahí? Listo, la anoté como inquieta. Entonces, va aumentando en la misma proporción, ¿cierto? Porque esta es la suma de estos dos. Debe haber, por eso se llama balance, ¿cierto? Debe haber un equilibrio entre los activos y el pasivo y el patrimonio. El cierre de ingresos, gastos y costos del año 2022 fue de menos 62 millones de pesos y en el año 2023 1.400 millones de pesos positivos, que es también efecto de las inversiones que se hicieron en infraestructura en la institución. Ahí está casi el valor de esa inversión en urgencias, 1.400 millones de pesos. Pero aquí ya tenemos una dificultad grande que nos lleva más o menos a decir, bueno, sí, por eso fue que de pronto nos evaluaron en riesgo, porque hay una dificultad. El resultado operacional es lo que nos cuesta, honorable, ¿cómo está? El operacional es lo que nos cuesta atender a la población, lo real, digamos, lo del negocio, aunque suene feo hablar en la salud de negocio, pero cuando nosotros nos pusieron ese nombre y ese apellido de empresa social del Estado, una empresa funciona a través de los recursos que logra gestionar. Entonces, el resultado operacional en el año 2022 fue de pérdidas por 582 millones, o pérdidas no, negativo, y en el año 2023 de 1.400 millones. Entonces, por eso hay que hacer una serie de ajustes para disminuir los costos, disminuir los gastos y aumentar la producción. Eficiencia, hay que producir más con el mínimo costo. Entonces, hacia allá tenemos que apuntar y lo que les digo, hay que tomar algunas medidas que nos van a llevar a que salgamos de estas situaciones que se nos presentan por el tema de la evaluación del plan de saneamiento. Y como les digo, son 57 hospitales en este momento que estamos entre riesgo medio y alto, trabajando en esos planes de saneamiento para lograr un equilibrio en la operación. Este resultado idealmente debería ser cero o positivo, si diéramos ganancias. Nosotros no somos una empresa privada donde si damos ganancias a mí me van a dar un porcentaje. Estas son empresas sociales que deben dar rentabilidad social. Entonces, si en algún momento damos utilidades es para mejorar las condiciones de salud de la población de nuestro municipio. Este es el histórico de estas resoluciones y cuál ha sido el comportamiento a través de los años desde que se expidió la normatividad de la evaluación de la categorización del riesgo fiscal y financiero. Y pues tenemos la del año 2023 donde aparecemos con riesgo medio. En el año 2022 y en el año 2021 por el tema de la pandemia no se hizo esa categorización de los hospitales y ahí está pues hacia atrás en el 2019 sin riesgo y en el año 2018, 2017 y 2016, bien que es un comportamiento de 3 años donde se estuvo trabajando en ese plan de saneamiento fiscal y financiero para salir del riesgo en el año 2019. Donde estuvimos en riesgo medio, igual, se trabajó con la superintendencia y se llegó a que en el 2019 el hospital fuera categorizado sin riesgo financiero y hacia allá apuntamos. La satisfacción del usuario también hay que revisar cómo la venimos midiendo, porque pues uno escucha a algunas personas que a veces se quejan porque es difícil acceder a la cita, porque los tiempos, porque no me atendieron de la mejor manera. Nosotros hacemos unas evaluaciones que en el año 2022 nos dieron un 93.6% de satisfacción y en el año 2023 95.6%, es decir, de las personas que llamamos, si llamamos 100, 95 dijeron no, me atendieron muy bien en el hospital. Entonces debemos revisar también la herramienta y cómo estamos haciendo esa medición para llegar a una realidad de cómo perciben nuestros usuarios la atención que se brinda en el hospital. Eso es básicamente lo que traía para mostrarles del año 2023, aprovechar para contarles, yo les dije que me acordaran de algo, ¿qué fue?
La asignación de citas, entonces yo sé, y para toda la comunidad, que ha habido una dificultad para la asignación en las citas. ¿Cómo se está haciendo el procedimiento hoy? ¿Me regalan, por favor, el número de la línea a donde llamamos? 830 53 59, no sé si se puede escribir. Si se puede escribir en la presentación para que lo tengan pendiente, porque en el consejo me preguntaron y no me lo sé el número. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos esa línea que ya no es 2 horas, sino que es en la jornada laboral. Jornada laboral, es decir, que si me llaman a las 10 de la noche, yo no tengo una persona ahí para contestar el número del teléfono. Pero si me llaman entre las 7 y las 12 y la 1 y las 5 de la tarde, bueno, las 4, pero siempre nos quedamos un ratico más, y a las 4 de la tarde alguien les va a contestar y les vamos a tratar de gestionar esa cita. Entonces ese es un tema, la línea telefónica y el incremento en el tiempo en el cual la persona va a estar atenta a contestar la llamada y a agilizarle lo de la agenda. Y segundo, la plataforma, la estrategia Coco, que ya firmamos el contrato y estamos en ajustes, que es una plataforma a través de la cual las personas van a poder acceder y agendar su cita. A la fecha no tenemos, y yo no creo que lo pongamos a funcionar el WhatsApp, que en algún momento se tuvo, porque yo no le puedo garantizar a las personas que me escriban por WhatsApp a las 11 de la noche que les vamos a contestar. Entonces yo crearles una expectativa que no les voy a cumplir, mejor no la creo. Si yo pudiera garantizar que hay una persona 24 horas o 3 personas en su turno revisando el WhatsApp y contestando y revisando agenda, lo hacemos, pero hoy no tengo cómo. Entonces los 2 mecanismos serían. Y el tercero, pues el que siempre se ha tenido, que vamos a tener unas citas diarias para las personas que no puedan acceder ni a la llamada, ni a Coco, que van a ir al hospital. Porque también, en ese caso, y yo no puedo dejar por fuera a las personas que no tengan acceso a la tecnología de acceder a una cita. Entonces en el día dejar 2 o 3 consultas pendientes para las personas que no puedan acceder por esos mecanismos tecnológicos y también accedan a su cita, porque es una de las quejas más recurrentes que he escuchado de las personas, de la dificultad para acceder a una cita, cuál es el número, a qué horas llamo, etcétera. Tema de odontología es un tema más difícil que todavía estamos ajustando, porque también se está manejando solo como 2 horas a la semana, que no es lo ideal, y que ojalá no se manejara así, pero tenemos que revisar cómo está funcionando bien el proceso para poder que las personas accedan a una consulta odontológica y no que si solo se asignan, por decir algo, el jueves de 7 a 8 de la mañana, si yo tengo una consulta el viernes, entonces no puedo esperar al otro jueves, no. Entonces estamos en ese ajuste, vamos a tener la salida de vacaciones de una de las compañeras de odontología, entonces eso nos va a apretar un poquito la agenda, pero si logramos conseguir un reemplazo, si tener los recursos para un reemplazo, pues se podría abrir una agenda ahí adicional y revisar cómo optimizamos el recurso de odontología para poder disminuir el tiempo, que yo no creo que hoy estén los 4 días que aparecían a 31 de diciembre del año 2023. Entonces creo que comunidad de Vegachí les queda relativamente claro cómo va a ser por ahora el acceso a la consulta médica, y la idea es que ojalá podamos dar, por más tardar las citas, y las solicitas hoy, ojalá el mismo día o si no mañana. A un día es la meta y el objetivo que tengamos la consulta. En algún momento tal vez no sea posible porque también se nos llenan las agendas, pero en la medida de lo posible sí, claro que sí. Me hace el favor y me regala el horario que van a dar las citas. De agradecimiento también quiero decirles que ayer unas señoras de la vereda se fueron contentísimas porque tenían unos niños enfermos, vinieron desde la vereda y les asignaron las citas. Entonces agradecimiento a ustedes por lo que están haciendo. Ese es nuestro trabajo, es nuestra obligación. El número de la línea es el horario, lunes, martes, jueves y viernes de 7 a 12 y de 1 a 4. Miércoles y sábado de 7 a 1. Por ejemplo, viene una persona del campo en semana, ¿cierto? Entonces le dicen que no hay cita, porque, pues, o le decían, no puedo pues ahorita decir lo mismo, no hay cita
porque la gente del campo se atiende solo los sábados, ¿cierto? Entonces uno pregunta, entonces la gente no se puede enfermar sino los sábados. Por eso es que estamos tomando ese tipo de medidas y dejando en el día 2 o 3 espacios para ese tipo de personas, claro. Y también lo mismo para el sábado, pues la gente del pueblo no se puede enfermar el sábado, entonces tiene que escoger el día. No, pero uno ve casos de todo, ¿cierto? La persona que vive en la esquina del hospital iba y consulta el sábado cuando toda la semana pudo consultar. Hay muchos casos que son particulares, pero si la persona tiene la necesidad, lo vamos a atender y es el compromiso que tenemos y dejar los espaciecitos en los días para que la gente que no tenga acceso a la tecnología, que normalmente son las personas del campo, las personas que no saben manejar ese celular, pues puedan acceder también a la consulta porque no se puede discriminar. ¿Te quedan claros los horarios? Si quieres se los anotas. Listo. Doctor. Doctor, es importante también darle a conocer a la comunidad de que hay una oferta de consulta y muchas veces lo que decía la señora, todas las semanas ve uno a la misma persona al hospital yendo para que le den una cosa a la otra y no teniendo en cuenta que hay otra comunidad que también requiere atención y al ir esta persona toda la semana le está quitando la oportunidad a otra de la consulta. Y también es importante que se haga un uso racional y pertinente de los servicios. Total, lo que les decía también cuando lo de los servicios de urgencia, ¿cierto? Hay que ir al hospital cuando hay que ir, pero hay que dejar de ir cuando pues, no es necesario. Y lo mismo optimizar en el servicio de urgencias, es que estamos hablando de cada 3 consultas de consulta externa, 1 por urgencias, eso es muchísimo, es demasiado. Entonces tenemos que optimizar el servicio, pero uno lo puede entender en ese sentido, si la persona no encuentra por acá, entonces se va por allá. Pero no es lo ideal, el servicio de urgencias es para atender urgencias. Bueno, otro tema que es interesante del que estás tratando y otra versión de lo que estás, otra de las versiones que estás mirando es, una es cómo urgentizamos, cómo la mayor parte de la gente cuando llama y no encuentra o cuando no tiene el acceso al servicio, se va por urgencias a que lo atiendan, ¿cierto? Entonces vemos un crecimiento muy alto de las atenciones, de la consulta por urgencia, porque ahí tenemos otro problema, que cuando vamos a ver históricamente las atenciones de urgencias en el Hospital San Camilo, la mayoría, y si hacemos un promedio, en los últimos 5 años hablamos de 0 atenciones en urgencias, es decir, nunca llegan a observación. Ahí tenemos un problema técnico en la forma como estamos manejando la facturación. Solo con el nuevo programa tenemos algunas atenciones. En enero solamente tuvimos 67 atenciones teóricamente por urgencias. La mejor promedio de este año, del trimestre que llevamos hasta el cuatrimestre, 147 atenciones que no nos dan ni 5 diarias. Entonces tenemos que empezar a mirar desde cómo se está manejando el programa, los programas de facturación en el hospital. Entonces, si hablamos de eso, no tenemos la posibilidad de decir que requerimos más personal en urgencia, porque no está dando la facturación. Y otro programa adicional, ¿qué está pasando con el medicamento? ¿A quién se lo están poniendo si no está llegando a la camilla el paciente? Total. Y no es justificar las situaciones, pero pues sí hay un problema coyuntural el día de hoy, si es que hubo un cambio de software en la institución y todavía tenemos dificultades con el nuevo para parametrizar algunas atenciones que se nos están desviando y se nos van por otro lado. Entonces el tema ya hemos tenido los asesores acá, han tenido su espacio con cada una de las dependencias para lograr mejorar, porque sí necesitamos ser muy reales en la información que nosotros tenemos para tomar decisiones y que publicamos también. Doctor, bueno, y lo otro es, yo sé que pues no le toca a usted, no le corresponde, pero ahorita las instituciones, los funcionarios pasan, en las instituciones quedan, ¿cierto? Cuando hacen exámenes de laboratorio, ¿cierto? Entonces uno va y se hace el examen del laboratorio y le dicen a uno que uno los llaman para revisión de los exámenes. Y se quedan esperando y nunca llaman las personas a la revisión de los exámenes. A veces también ha sucedido que entonces le mandan a decir a uno, dígale a fulanito de tal que venga que el examen le salió malo. Entonces, pues, o sea, me parece pues como que uno debe ser como
respetuoso, pues, y eso son El cosas tema que es son éticos. eso, de ética, que le manden a decir a uno así o que lo dejen a uno esperando para una revisión de examen, ¿cierto? Si yo me hago un examen, que me lo manda el médico, luego tengo que pedir otra cita o ellos me van a llamar o si me llaman a mí para la revisión del examen. Sí, en eso estamos trabajando precisamente, asignando un promedio de 10 minutos a los médicos para revisar dichos resultados. Vamos a llegar a una estrategia que estamos considerando con el doctor Juan, el gerente. Ahora mismo lo están haciendo todos los médicos en la consulta y ya hemos detectado eso. De hecho, ahorita estaba mirando con la compañera que una de las preguntas que hacía el público era esa. Vamos a ajustar de una manera que vamos a asignar a un médico exclusivamente a la semana para que haga la revisión de los exámenes, para tratar de evacuar los exámenes de la semana la misma semana. Estamos trabajando precisamente en el tema. También importante, como nos están escuchando muchos usuarios, que en el servicio de urgencias, como decía el gerente, se atienden urgencias. Acá tenemos una población flotante muy alta con EPS que no son de la región. Entonces llegan y dicen que como no tienen acá su IPS, necesitan que los atiendan por urgencias. Y se nos está presentando la dificultad. Antier que tuve turno, llegaron uno de Caja Copy y uno de Mutual Ser, y ni Mutual Ser ni Caja Copy autorizaron, ni dieron código de autorización porque no eran urgencias. Obviamente el usuario se fue enojado, muy molesto, pero no es culpa de nosotros, sino que hay un sistema, hay una diferente forma de manejar en la EPS. Entonces la propuesta que le hacemos a las personas es que si van a estar acá en el municipio, pasen la salud para una EPS que tenga cobertura en el municipio. Total, y es que hay un mecanismo que está definido por la norma, que es la portabilidad. Si yo me voy a ir para otro municipio, le pido a mi EPS y tiene la obligación de darme la portabilidad para que me puedan atender en el municipio en el que voy a estar. Esas atenciones nosotros las podemos hacer, pero seguro nos las van a glosar porque no son urgencias. No son urgencias, son atenciones, son consultas. Entonces, el llamado a las personas, que hay muchísimas en el municipio, que hagan el trámite de su portabilidad. Si no saben cómo hacerlo, me imagino que en la Secretaría nos los pueden apoyar y en el hospital también los podemos apoyar para que hagan esa solicitud. Si hay alguna dificultad, se maneja directamente con la Secretaría Seccional para que, digamos, gestiones y no lo gestionamos nosotros. A ver, el problema allí no es por hacer la portabilidad, el problema es por recaudar finalmente, porque sabemos que hay algunas como Caja Copy, específicamente Caja Copy, que no paga. Caja Copy es lo más duro para pagar. Mutual Ser, pero de pronto un poquito más fácil, con Cincelejo se puede hacer un poquito mejor de gestión, y ellos han estado a nivel nacional como de las mejores EPS en todos los sentidos. Ha sido la mejor EPS en muchos años del régimen subsidiado. Entonces, pero de todas maneras, hay una incredulidad para la portabilidad por los prestadores, por la velocidad con que paga la EPS. Entonces, muchas veces, si van a estar aquí, si van a estar un mes, listo. Hoy en día no hay problema con los traslados. Usted tiene traslados por el contributivo de hoy para mañana. Máximo, si se hace antes del 5 de cada mes, al 1 del mes siguiente, ya se tiene portabilidad en Vegachí. Pero cuando se hace del día 6 hábil en adelante, se demora para el mes posterior a ese inmediato. Entonces, es importante mirar dónde tengo mi puerta de entrada al sistema, dónde me van a permitir a prestar los servicios de baja complejidad, de consulta externa, todo eso, si yo los tengo por fuera de aquí, o portabilidad o traslado, para que sea más fácil el acceso a los servicios. Si no, hay problemas como ese que hablábamos ahora. La EPS, que es la que termina autorizando si se presta el servicio o no, no autoriza, no les da, nosotros lo decimos técnicamente, no da código, no autorizó, no le permitió al hospital prestar el servicio. Dos formas de solucionarlo: o pierde la plata el hospital o el usuario la paga, y la paga al precio que esté en el mercado de acuerdo a las tarifas. Tarifas SOAT, sí, es importante entonces que la gente nos entienda. Si es difícil cobrar con autorización, ahora sin autorización, pues eso no tiene sentido. Muy buenos días para todos y todas. Doctor Juan David, esta semana pasada hablamos
en el consejo sobre el triaje. Pues vuelvo y reitero, y me parece muy importante que haya el triaje, porque ahí vamos a ver qué urgencias sí son y qué urgencias no requiere este paciente. ¿Por qué? Porque ya mucha gente quiere vivir, es porque allá lo van a atender de una. Entonces yo creo que con el triaje ya ellos se van a sostener, no, yo no voy porque allá ya me dijeron que no era, que en el triaje me dijeron que no era una urgencia. Entonces para mí me parece muy importante que vuelva a reactivar el triaje, y también es preocupante porque me he dado cuenta de unos hospitales que tienen a urgencias cerrados por falta de triaje. Eso es lo que me ha preocupado a mí. Entonces, me gustaría que usted nos dijera si tiene la posibilidad de que nos vuelva a reactivar el triaje ahora pronto. No, es que el triaje nunca se ha dejado de hacer. El triaje se hace todos los días y a toda hora. Yo creo que en el consejo había dado la claridad, que lo que definimos fue que el triaje no lo hiciera un auxiliar de enfermería, sino el profesional. Y el triaje se hace, pues lo hacen los profesionales, y ellos hacen la clasificación y la priorización de la atención de los pacientes a través de urgencia. Eso no es que quiera el gerente, eso es por norma, eso es por ley. Lo que pasa es que había siempre ya una figura que era independiente al médico de urgencias, y en la mayoría de las partes ustedes lo ven así. Acá el mismo médico de urgencias está haciendo el triaje y él mismo es el que define la atención. Pero ya desde la gerencia estamos mirando a ver, porque él está analizando las diferentes posibilidades, a ver cómo organizamos, porque nos dimos cuenta de que a las personas cuando llegaban, el hecho de que el auxiliar de enfermería, que no era de pronto lo ideal, la atendiera, le tomara la presión, ya la persona veía que estaban atendiéndola. Pero se está haciendo los ajustes, actualmente lo hacemos, pero el mismo médico de urgencia. Pero el mismo médico, Sí, el mismo y médico ya lo no hace. tienen ese... Eso, no tenemos el apoyo. Bueno, muchas gracias. Ve, ahí hay que mirar mirar técnicamente una cosa con el triaje. A ver, el triaje es para definir Es un sistema de es clasificación. una clasificación para aumentar la velocidad o ser más Priorizar. pronto a la llegada de la persona, la atención, ¿cierto? Entonces, cuando simplemente se termina atendiendo por orden de llegada, que es lo que está haciendo nuevamente ahora, aunque se haga el triaje, pero técnicamente usted ve triaje con hora de consulta y es la misma, no se hizo triaje. O sea, por eso es que yo técnicamente digo, no hay triaje, Pero porque como tienen la misma hora, en ningún momento hubo que ese paciente estuviera atendido por orden de su patología, que fuera grave o no grave. Y ya tenemos el antecedente de alguien que siquiera no entró a urgencias y que falleció en las aceras del hospital por un infarto, debido a que nunca, si hubiera llegado hasta allá, siquiera fue ahí, porque no hubiera llegado hasta allá, el problema hubiera sido mayor, que hubiera entrado y lo hubieran puesto en orden de llegada. Sí, no. Total. Ahí, ese es el riesgo, ese es el grave riesgo. El ajuste que estamos haciendo, pero yo prefiero ese riesgo al riesgo de que un auxiliar que no está capacitado haga el triaje y me mande una persona y diga que usted no es urgente y se sea, porque pasa con el médico que está capacitado, que tuvo formación de más de 6 años, que tuvo prácticas, que rotó, que a veces la sintomatología no es tan clara, o la entrevista no es tan clara y no es urgente y sí era urgente. Sí, entonces, por eso estamos afinando. Adicional, honorable concejal Johan, bienvenido. Estamos trabajando con ellos en la llegada de otro personal profesional que nos va a poder apoyar en el Si te servicio de urgencia apegas a la norma, para el por eso, proceso. si te apegas a la norma, quien toma la decisión no es el auxiliar. No, nunca. La auxiliar solamente lo que hace es tomar signos vitales, hacer un inicio de anamnesis, de preguntarle qué está pasando al paciente y ponérselo a disposición al médico. Entonces, allí el médico con esa información toma la decisión de hacer o no el ingreso prioritario de algunas personas, ¿cierto? Pero Esa igual es la base exacto, normativa. y el proceso como se estaba haciendo, la decisión no llegaba al médico.
entonces se está haciendo el ajuste, pero el triaje hay que sí o sí hacerlo y se hace. Simplemente es esa situación. Y lo que les digo, estamos al portas de arrancar un proceso con otro personal, que serían con unos internos que rotan por la institución, para que estos profesionales también nos apoyaran en ese sentido. Tengo 2 consultas a través de las redes que ya vamos terminando. Una es que si se puede pedir portabilidad por Sura, por todas las EPS, es que esto es una norma, eso no es la que quiera. Entonces todas las EPS pertenecientes a la EPS que seas, puedes solicitar la portabilidad. Entonces, con Sura hay una ventaja de que usted no pierde la inicial y tiene las 2 como primarias, entonces claro que sí. Y otra pregunta es que cómo se enteraban de la rendición de cuentas. Nosotros hicimos la socialización por muchos medios, por la página web, por WhatsApp, por ASOTV, hicimos llamadas a las personas de las juntas de acción comunal. El día de ayer hicimos, que no, creo que no se había hecho, perifoneo por todo el municipio, porque creo que yo era el más interesado de que toda la comunidad se enterara de que íbamos a hacer esta rendición, y que más que la rendición era esto que estamos haciendo en este momento, que es un conversatorio de muchas inquietudes que normalmente las personas tienen sobre las atenciones del hospital. Entonces hicimos pues como todo en nuestras redes, también en el Facebook del hospital, se hizo pues por muchos canales la convocatoria. Quisiera pues como dejarle un poquito claro algo a las personas que están pidiendo preguntándolo de la disponibilidad de Sura, y es que sí, efectivamente, perdón, la portabilidad, como dice el doctor, podemos pedir portabilidad, pero hay que tener claro que a la hora de solicitar una cita deben de acercarse al hospital para pedirle autorización a Sura para que les autorice la consulta. O sea, no se les puede dar la consulta inmediatamente porque tenemos que esperar que Sura nos la autorice. Perfecto. No sé, vamos terminando la actividad. ¿Tenemos alguna otra duda? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces no, agradecerles, espero que este espacio haya sido del total interés. Hubiera querido que más personas se acercaran personalmente. Esperamos para las próximas sesiones, porque la idea es que hagamos. Bueno, para el corregimiento del Tigre. Entonces, en el corregimiento, en este momento, hay un proyecto de adecuación e infraestructura del centro de atención que se tiene. Estamos esperando porque dentro de los recursos que se gestionaron al día de hoy, faltarían más o menos 40 millones de pesos, que ya se elaboró la documentación para solicitar esa adición de recursos, solicitándosela al departamento, y tenemos pues la viabilidad de que nos los asignen, y la idea es que podamos prestar lo que más se pueda de atención en este corregimiento. Adicional, pues siquiera me acuerdan, también para el corregimiento y para las demás veredas tenemos en funcionamiento el vehículo por medio del cual estamos prestando atención. Ahorita, doctor, hace usted la invitación para el viernes, y desplazándonos a las comunidades a donde podemos acceder con el vehículo para prestar también los servicios que se puedan prestar. Hay unos servicios que ojalá uno quisiera prestarlos en la comunidad y en las veredas y cuando vamos a los corregimientos, pero que yo no puedo desplazar el laboratorio, digámoslo así, pero sí puedo tomar las muestras. Yo no puedo desplazar la farmacia, pero sí puedo gestionar con las personas encargadas del puesto de salud que les hagan la solicitud de los medicamentos, etcétera, porque uno quisiera pues como tener todos los servicios a la mano. Pero venimos trabajando en ese sentido. Cuando el centro esté ya funcional, pues lo pondremos a funcionar con los servicios que podamos prestar allá, sin que las personas se tengan que desplazar al municipio. Tenemos entonces para el viernes, creo que no hay más preguntas, y si hubiera otra, aquí estamos 2 minutos más, y estaba dando el agradecimiento
El agradecimiento a los honorables concejales que nos acompañan. Estuvimos la semana pasada en sesión y pues dispuesto a cuando quieran aclarar algún tema con relación a la salud del hospital. A Guillermo, que nos ha acompañado y nos acompaña casi en todas las actividades que tienen que ver con el hospital y que nos apoya en todas estas actividades. Muchas gracias, y de su parte pues al señor alcalde, como presidente de la Junta y como la persona que me ha dado la confianza para estar dirigiendo los rumbos de la ESE, a los compañeros que nos acompañaron y que hicieron posible esta actividad, a las compañeras de la comunidad que saben, sobre todo usted, que es una oficina de puertas abiertas, que pueden ir a conversar conmigo cuando quieran, y si no quieren al hospital y me encuentran en la calle, con todo gusto podemos conversar de los temas que ustedes quieran y escuchar muchos consejos que nos sirven para mejorar la atención, porque la idea que yo tengo y he tenido con este tipo de actividades es escucharlos y saber cuáles son las necesidades que tienen y dónde podemos mejorar. Mi número de celular es, no me lo sé, 310, si lo podemos anotar en el 310 370 91 60. Es que es el número institucional, por eso no me lo sé, no es el personal. Disponible 24/7, y nuevamente pues el agradecimiento. Los dejo con el doctor Pedro, que les va a hacer una invitación para el próximo viernes, una jornada que tendremos, y llamarlos a eso. Después ya los miramos, no sé si, porque yo quiero como cosas muy puntuales aquí para poder aclarar ya los comentarios, pues si quieren que nos dejen el número y yo me comprometo que si hay alguna duda que les pueda aclarar, yo los llamo. A las personas que tengan algún tipo de comentario en las redes, pues que me lo dejen y yo los llamo, o el funcionario del que quieran que haya claridad. Muchas gracias, OTV, porque siempre estar tan prestos. Tuvimos que hacer unas adecuaciones para poder hacer esto en vivo, porque yo no quería que esto fuera grabado y presentado, sino que fuera en vivo, porque me parece más interesante que si la gente tiene alguna consulta, la pudiéramos resolver por acá. Por último, seguro que ahora sí por último, es que me voy emocionando. En el consejo fueron más de 3 horas, llevamos 1 hora y media. No, invitarlos hoy, aunque he hecho algo un poquito más privado, pero no sé si alguno de la comunidad sabe qué día podríamos celebrar hoy, o celebramos hoy. Hoy. Honorables, ¿saben qué día celebramos hoy? ¿Sí? Sí. Ah, no sabía, sino felicitación. Hoy, véannos, estamos cumpliendo 30 años. El hospital fue creado por acuerdo del Consejo del 22 de mayo de 1994. Entonces hoy está cumpliendo la ESE, como ese Hospital San Camilo de Lelis, del municipio de Vegachí, 30 años de existencia. No es la fundación del hospital como tal, porque empezó pues como centro de salud, y todos ustedes saben un poquito más de la historia, pero como ese Hospital San Camilo de Lelis, hoy estamos cumpliendo 30 años. Entonces vamos a hacer una celebración eucarística en la institución a la 1 de la tarde. Si alguien de la comunidad quiere acompañarnos, bienvenido a que tengamos un tiempo para una oración y pedir por la salud de toda nuestra comunidad. Entonces hoy el hospital cumple o celebra 30 años como ese Hospital San Camilo de Lelis. Entonces la invitación pues para toda la comunidad. Doctor Pedro, usted cierra con la invitación. Sí, el próximo viernes tenemos programado desde el área de salud pública y desde el área asistencial una visita a la vereda El Churú. Tenemos una brigada integral donde va a ir médico, personal de enfermería, citología y toda la oferta de servicios del hospital, para que nos acompañen todos los que puedan asistir de la vereda y las veredas aledañas a la vereda del Churú. Vamos a estar todo el día con la unidad móvil, personal médico, odontológico y las diferentes ofertas de la institución, citologías vaginales, vacunación y charlas de promoción y prevención en la vereda del Churú. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.